Luis Camacho llevaba 3 días en Manila y ya sentía que estaba atrapado entre las mandíbulas de una ciudad que no sabía detenerse. Había llegado desde Ciudad de México buscando un cambio de aires. Las vacaciones de invierno eran su excusa favorita para escapar del caos habitual de diciembre, luces intermitentes, reuniones forzadas, cenas familiares y la opresión amable del "ya te toca casarte" de su tía. En cambio, en Filipinas, el sol caía como plomo líquido sobre las calles, el sudor le corría por la espalda como un segundo pellejo, y los vendedores ambulantes gritaban nombres de comidas que no podía pronunciar pero que devoraba con gusto. Todo era extraño y encantador. Todo, hasta que se volvió demasiado. Luis quería más silencio. Más naturaleza. Menos tráfico y menos ruido. Menos Navidad. Había oído hablar en un hostal de una región en el norte de Luzón donde el tiempo no importaba tanto. Una zona aún no tomada por el turismo internacional, donde la gente aún creía en cosas antiguas. Ahí, le dijeron, celebraban el Pagbalik en Guiará, o el regreso del sol. Se celebraba en un pueblo llamado Apong, del que no encontró mucha información en línea, solo un mapa difuso y una leyenda poco clara. Allí donde el sol se esconde para renacer, se le ofrece lo que fue perdido. Suena raro, ¿no?, comentó Luis en inglés mientras pagaba el café en el hostal. La mujer mayor que lo atendía, de pelo recogido en un moño gris y vestido floral desteñido, lo miró fijo. "Don't bother, hijo", le dijo en un español con acento roto pero claro. En Apong, no todo el que va vuelve, igual. Luis soltó una carcajada. "Doña, me está vendiendo más la idea. Justo eso quiero. Algo diferente, algo que tenga alma". La mujer no se rió. Le deslizó una servilleta con una dirección escrita a mano. "Si vas, al menos encuentra a esta gente. No te quedes solo". Luis dobló la servilleta y la guardó como si fuera un amuleto. No creía en nada, pero agradecía la preocupación. Después de todo, ¿no era esa la gracia de viajar? Dejarse llevar. El viaje a Apong fue largo y enredado. Primero tomó un autobús hacia el norte, hasta Baguio, luego un jeepney que parecía desarmarse en cada curva de la carretera montañosa. A su alrededor, los paisajes eran deslumbrantes, arrozales en terrazas que caían en cascada por las colinas, palmeras que parecían saludar al sol, y pueblos que se escondían entre la bruma tropical. En la parada de un mercado improvisado, conoció a otros 3 viajeros que también iban a Apong. El australiano, Connor, era de Brisbane y tenía el cuerpo bronceado de alguien que vivía más en la playa que bajo techo. La japonesa, Aiko, era reservada, con una cámara de fotos antigua colgando del cuello. Y la pareja local, Maribel y Jun, eran de Manila pero buscaban reconectarse con sus raíces ancestrales. ¿También escucharon sobre la fiesta del sol?, preguntó Luis mientras compartían bocadillos de arroz dulce con coco. Sí, respondió Connor, sonriendo. Me dijeron que es como una especie de carnaval rural. Muy auténtico. Y espiritual, añadió Aiko sin levantar la vista de su cámara. Algunos lo comparan con el Obon japonés, pero más oscuro. Luis rió otra vez. Todo sonaba como sacado de un documental con música tenebrosa. Pero nadie parecía demasiado inquieto. Ni siquiera cuando el conductor del jeepney,
al dejarles en un desvío polvoriento, les dijo en tagalo algo que luego Jun tradujo a medias. Dijo que tengamos cuidado, que este año la celebración es especial, que el sol está más hambriento que antes. Luis no supo qué responder, así que solo siguió al grupo, cargando su mochila, sintiendo como el aire se volvía más espeso mientras descendían hacia Apong. Apong no estaba en ningún GPS, y sin embargo estaba ahí. Como si solo se pudiera encontrar si uno no lo buscaba demasiado. El pueblo era pequeño, con casas de madera elevadas sobre pilotes, techos de nipa y una plaza central con un árbol gigantesco, tal vez un abalete, pensó Luis, cuyas raíces colgaban como cortinas vivas. Algunos niños jugaban entre los árboles. Otros solo observaban desde las sombras. Los recibieron con una sonrisa forzada y hospitalidad sencilla. Los alojaron en una casa comunal, sin luz eléctrica pero con mosquiteros y camas decentes. Al anochecer, se sirvió un estofado de carne que nadie preguntó de qué era. El calor era menos sofocante allí, pero la sensación de ser vigilados no disminuía. Esa noche, mientras se acomodaba en su catre, Luis escuchó el sonido de tambores. Lejanos. Irregulares. Como si el bosque respirara con ellos. ¿Oyen eso?, preguntó al grupo. Seguro son ensayos para la celebración, dijo Maribel, abrazada a Junaico. No dijo nada. Solo sacó una foto a la oscuridad, como si quisiera atrapar lo que no se veía. Luis cerró los ojos. Pero antes de dormir, se levantó a tomar agua y al mirar por la ventana, vio algo en el bosque, una figura muy alta, con una máscara blanca y alargada, caminando entre los árboles, sin apuro. Como si supiera exactamente dónde ir. ¿Es parte del show?, se preguntó. Pero nadie le respondió. Porque ya todos dormían. O al menos eso pensaba él. Luis despertó antes que los demás. El calor lo había seguido hasta el amanecer, aunque en Apong era un calor distinto, menos pegajoso, más como un aliento húmedo en la nuca. Se puso la camisa sin mangas, unas bermudas y salió a explorar el pueblo. El cielo estaba cubierto por una niebla baja que no se levantaba ni con el sol, como si el día no quisiera llegar del todo. En la plaza, los aldeanos comenzaban los preparativos para el Pakbalik en Giara. Colgaban tiras de tela roja entre los árboles, formaban figuras extrañas con hojas de palma y clavaban en el suelo pequeños altares de piedra negra. Luis notó que no había imágenes católicas, ni cruces. Nada de lo que uno esperaría en un país marcado por siglos de tradición religiosa. Lo que había en cambio eran máscaras. Máscaras por todos lados. De madera clara, con expresiones deformes, algunas reían de forma tan exagerada que parecían muecas de agonía, otras lloraban con ojos redondos y vacíos. La mayoría eran blancas, sin pintura, pero con grietas marcadas que les daban un aire antiguo y vivo. ¿Qué es esto?, preguntó Luis a una anciana que barría la entrada de su casa. Ella no respondió al principio. Solo le lanzó una mirada fugaz, temerosa. Luego, en un inglés rudimentario, murmuró, máscaras para que el sol no reconozca a quienes se llevó el año pasado. Luis se rió, incómodo. ¿Y qué pasa si los reconoce? Entonces vuelve por ellos. Con hambre. Y volvió a barrer, como si el viento pudiera empujar la conversación lejos. Cuando el grupo volvió a reunirse,
Connor les propuso una caminata por un sendero que partía detrás de la plaza. Según un niño con el que había hablado, ese camino llevaba a una antigua cueva ceremonial, ahora abandonada, pero con una vista espectacular del valle. Nada como una buena caminata para matar la resaca de sopa misteriosa, dijo Connor, estirándose. Luis aceptó. Aiko también, aunque llevaba su cámara como si fuera un escudo. Maribel y Jun decidieron quedarse en el pueblo. Les había dado mala espina el ambiente. Demasiado silencioso, dijo Jun. No me gusta cómo nos miran. Nos miran como se mira a los que no entienden las reglas, susurró Maribel. Luis no quiso quedarse. Algo dentro de él le pedía seguir caminando. Como si el viaje solo empezara cuando uno se alejaba del lugar seguro. El sendero era de tierra húmeda, rodeado de árboles retorcidos que chorreaban savia oscura. Se cruzaron con un altar cubierto de ofrendas, cáscaras de coco abiertas con líquidos oscuros dentro, plumas negras, huesos pequeños, quizá de aves, y una máscara de rostro sonriente clavada en un palo, mirando al sendero como un centinela invertido. Esto sí que es de peli de terror, dijo Connor, sacando una selfie. No deberías burlarte, advirtió Aiko sin mirarlo. Estas cosas tienen alma. ¿Tú crees en eso? Creo que hay cosas que creen en nosotros. Y no les gusta que nos riamos. A las 2 horas, llegaron a la cueva. Estaba escondida tras una cortina de lianas, y en su interior el aire era denso, cargado de una humedad que olía a hierro y piedra vieja. El suelo estaba cubierto de símbolos tallados en la roca, algunos similares al alfabeto Baibayin, pero distorsionados, como si alguien los hubiera reescrito desde la locura. En el fondo, había algo más. Una especie de capilla circular, tallada directamente en la roca. Sobre un altar pétreo yacía un esqueleto humano con una máscara blanca en la cara. La mandíbula parecía sonriente. Demasiado sonriente. Luis sintió que el aire se le iba. ¿Esto es real? No lo toquen, dijo Aiko con un temblor en la voz. Connor, por supuesto, no obedeció. Se acercó, sacó la máscara del rostro del esqueleto y se la puso a sí mismo con una risa. Miren. Ahora soy el espíritu del sol hambriento, gritó con voz de ultratumba. La risa murió rápido. Desde la entrada de la cueva, algo crujió. Un tronco seco, pensó Luis. O quizás una rama cayendo. ¿Oyeron eso? Preguntó Aiko. Luis asintió. El crujido volvió, pero más cerca. Como si alguien, algo, estuviera entrando también. El aire se volvió helado. Connor, quítate eso, dijo Luis, de pronto sintiendo un pánico seco subirle por la garganta. Sí, ya. Connor se quitó la máscara y la dejó caer al suelo. Pero al hacerlo, se oyó un sonido como si la piedra gimiera. Como si la cueva respirara por fin. Y entonces, en la entrada, apareció él. Una figura alta. Silenciosa. Su cuerpo cubierto por tela negra desgarrada. Y en su rostro, una máscara blanca sonriente. No caminaba. Flotaba, con pasos que no tocaban la piedra. Luis retrocedió. Aiko soltó un grito seco. Connor se quedó paralizado. La figura levantó la cabeza hacia él.
y caminó hacia Connor. Sin apuro. «¡Corre!», gritó Luis. Pero Connor no se movía. Sus pies parecían anclados al suelo, como si algo invisible lo sujetara. La figura extendió la mano. Y entonces, algo afilado, una hoja negra, una lanza, un hueso tallado, era difícil decirlo, surgió del brazo de la figura, y atravesó el pecho de Connor como si fuera papel mojado. La sangre no salió de inmediato. Luego sí. Roja. Mucha. Luis gritó. Aiko ya corría. Luis se dio media vuelta y la siguió. El bosque los tragó. Detrás, la figura se quedó inmóvil, observando. Con la máscara sonriente. Cuando por fin llegaron al pueblo, jadeando, sucios, con ramas rotas colgando de la ropa y sangre ajena salpicada en la cara de Luis, nadie les creyó. O mejor dicho, nadie les dijo nada. Los aldeanos los miraron. Les ofrecieron agua. Y silencio. Luis preguntó por ayuda. Aiko suplicó por un teléfono. Hoy no se puede, dijo uno de los ancianos. Nadie debe salir antes de la ceremonia. Mi amigo está muerto. Alguien lo mató. Gritó Luis. El anciano solo negó con la cabeza. Eso no fue un alguien. Aiko se arrodilló. Había comenzado a llorar. Luis la sostuvo. Ambos sabían que debían salir de ahí. Pero el camino ya no estaba. Un muro de niebla espesa había cubierto la entrada del sendero. Como si Apong no quisiera que nadie se fuera. La niebla seguía allí cuando cayó la noche. No era natural. Luis lo sabía. No se movía con el viento, ni se disolvía con las antorchas que los aldeanos encendieron para preparar el centro del pueblo. Era densa, inmóvil, como un velo echado sobre el mundo. Aiko se negaba a hablar. Se encerró en la habitación comunal del hospedaje, con las manos temblorosas y la cámara contra el pecho como si fuera una cruz. Luis no tenía sueño. Ni hambre. Solo una sensación constante de estar siendo observado. Desde los árboles, desde el suelo, desde los rostros que fingían ignorarlo. Esa noche, nadie en Apong hablaba en voz alta. Los niños desaparecieron de las calles. Las máscaras, que colgaban durante el día, ahora se llevaban puestas. Todos los aldeanos tenían una distinta, rostros grotescos, deformes, desfigurados. Incluso los más ancianos llevaban las suyas, como si se prepararan para algo que no debía ser visto con ojos humanos. Luis vagó por el pueblo, tratando de encontrar a Jun y Maribel. Tocó en su puerta, preguntó a los vecinos. Silencio. Nadie los había visto desde el almuerzo. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en la plaza, alguien lo observaba. Inmóvil. Bajo una lámpara de gas que parpadeaba como una luciérnaga moribunda. No era un aldeano, no llevaba ropa ceremonial, ni máscara artesanal. Llevaba una túnica negra y una máscara blanca, sonriente, idéntica a la figura que mató a Connor. Luis se quedó paralizado. La figura levantó una mano y se llevó un dedo a los labios. Silencio. Y luego desapareció, sin hacer ruido. De vuelta en el hospedaje, Luis se encerró con Aiko.
No me estás escuchando, dijo, intentando no alzar la voz. No fue un loco suelto. No fue una alucinación. Están todos metidos. O al menos lo saben. Y no quieren que escapemos. Connor, dijo Aiko, apenas audible. Su sangre salía tan rápido. No dijo nada. Solo me miró. Como si ya supiera qué iba a pasar. Luis no respondió. En cambio, encendió la cámara de Aiko. Buscó en los archivos del día. Al llegar a los vídeos dentro de la cueva, encontró uno que no recordaba haber visto. Duración, 28 minutos y 12 segundos. Hora de inicio, 1:47. Era justo antes del ataque. El vídeo mostraba a Connor poniéndose la máscara. Luego, risas, murmullos. Pero al fondo, algo. Una sombra. Un movimiento que no venía de ellos. Era como si alguien ya estuviera dentro de la cueva antes de que entraran. Se movía en los márgenes del vídeo, esquivo, pero visible al ralentizar la imagen. Y entonces, al llegar al minuto 11:05, justo antes del ataque, la imagen se distorsionó. Solo por un segundo. Pero lo suficiente para ver otro rostro en la pantalla. Una máscara sonriente que no era la que llevaba Connor. Era más antigua. Más rota. Más viva. Luis detuvo el vídeo. No es solo uno. Hay más. Aiko lo miró. ¿Qué son? Luis no supo qué decir. Solo supo que tenían que salir de allí. Esa misma noche. Alrededor de la 1 de la madrugada, salieron por la parte trasera del hospedaje. Cruzaron los callejones entre casas de madera, evitando las luces, los pasos, y las figuras encapuchadas que iban y venían hacia el centro del pueblo. En la plaza había comenzado algo. Una ceremonia. Cánticos bajos, casi como susurros. Un círculo de fuego, máscaras colgadas en ramas, y una figura al centro, el Babailán, el chamán del pueblo, con una máscara dorada y una vara tallada con rostros diminutos. A su lado, dos siluetas cubiertas por mantas. Luis los reconoció. Jun y Maribel. Estaban atados, sus bocas tapadas, sus cuerpos inmóviles pero conscientes. «Mierda», susurró Luis, agarrando a Aiko. «Son ellos. Los van a matar. No podemos hacer nada ahora», susurró ella. «Si nos ven, seremos los siguientes». Luis sintió como se le partía algo dentro. Un nudo que lo apretaba desde que pisó la isla. Si dejaba que eso pasara, ¿no estaría validando lo que le hicieron a Connor? ¿A los demás? Y sin embargo, tenían razón. No podrían hacer nada si también terminaban muertos. Escapemos. Busquemos ayuda. Volvemos con policía, ejército, lo que sea, dijo Aiko, tirando de su brazo. Luis asintió. El estómago le dolía. Como si el miedo le horadara por dentro. Se internaron en la selva, donde la niebla ya no era tan espesa. Y entre los árboles, justo cuando pensaban que podrían encontrar el sendero, los vieron otra vez. Figuras. Siluetas. Al menos 3. Todas con túnicas negras. Y todas con la misma máscara blanca. No hablaban.
Solo estaban ahí, de pie, esperando. Y uno de ellos llevaba la cámara de Aiko colgando del cuello. Eso no es posible, dijo Aiko, retrocediendo. Luis buscó una piedra. Algo. Cualquier cosa para defenderse. Y entonces, una de las figuras se quitó la máscara. Luis no pudo creer lo que veía. Era Connor. Pálido. Con la misma herida en el pecho. La sangre seca. Los ojos vacíos. Y sonriendo. «Nos vamos ya», dijo, con voz quebrada, como de radio mal sintonizada. Aiko gritó. Luis cayó de espaldas. Las figuras avanzaron. La noche se cerró como una boca. Y la máscara, en el suelo, comenzó a sonreír sola. Luis no sabía cuánto tiempo había pasado desde que perdieron la noción de la noche. Solo corrían. Él y Aiko, sin rumbo claro. Tras ellos, las máscaras los perseguían en silencio. No gritaban. No corrían. Solo aparecían, una tras otra, donde menos se lo esperaban. Como si la selva estuviera viva y jugara con ellos. Por aquí. Jadeó Aiko, señalando una vieja zanja de riego, medio cubierta por raíces y hojas. Saltaron dentro, se ocultaron entre el barro y la oscuridad. No hablaban. Solo respiraban. Arriba, las siluetas se movían, lentas, casi teatrales. Una de ellas sostenía una lámpara de queroseno. Otra arrastraba una especie de machete ancho, cuya hoja no brillaba, parecía hecha de piedra o hueso. Eran muchos más ahora. Luis sabía contar el miedo. Y el suyo ya había dejado de ser miedo animal. Era otra cosa. Un presentimiento más grande que él. Horas después, lograron llegar a un claro. Allí encontraron una vieja iglesia abandonada, cubierta de vegetación. La cruz del campanario había sido arrancada, y en su lugar, alguien había colgado una máscara tallada en piedra, con ojos cerrados y boca entreabierta, como si suspirara eternamente. Entraron. Dentro, el altar había sido modificado. Ya no era un lugar de culto cristiano. En su lugar, un círculo ritual pintado con ceniza y sangre. En las paredes, docenas de máscaras clavadas, como un museo macabro. Algunas eran nuevas. Otras tenían décadas. Y algunas, estaban hechas con piel humana. Aiko retrocedió. Tropezó con algo. Luis se acercó a ayudarla, y entonces lo vio. Un libro. Viejo, húmedo, envuelto en telas manchadas. Lo abrieron. No estaba escrito en inglés ni tagalo. Era una mezcla de idiomas antiguos, símbolos indígenas y notas escritas a mano por distintas personas a lo largo del tiempo. Algunos fragmentos eran legibles. El rostro no es carne, sino pacto. El que usa la máscara cede, y el que observa se convierte. Los elegidos no mueren. Se reabsorben. Se fragmentan. Se multiplican. Un visitante cada ciclo. Sangre extranjera. Recuerdo fresco. Luis se quedó helado. Están haciendo esto desde hace décadas, siglos, tal vez. Turistas. Viajeros. Gente que no deja rastro.
Aiko leyó otra línea. Cuando el huésped lleva la máscara por voluntad, el rostro se borra para siempre. Es un ritual de posesión, dijo ella, casi sin voz. Un sonido los interrumpió. Campanas. La vieja campana de la iglesia comenzó a sonar, sola. Un golpe sordo, hueco, repetido. Como una cuenta regresiva. Tung. 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 Y luego, gritos. Afuera. Cerca. Luis corrió a una de las ventanas rotas. Vio la plaza. El ritual estaba en su punto culminante. Las máscaras bailaban. Gente del pueblo, viejos, niños, mujeres embarazadas, giraban en círculos, cantando con voces que no eran humanas. En el centro, Jun y Maribel ya no estaban. En su lugar, había dos nuevas máscaras, ensangrentadas, colgadas de un tronco invertido. «Tenemos que salir de esta isla», dijo Aiko, tirando del brazo de Luis. Pero antes de moverse, la puerta de la iglesia se cerró sola. Y detrás de ellos, alguien habló. «No pueden irse sin rostro». Luis giró. Una mujer. Muy anciana. O tal vez no. Su rostro era tan deformado por cicatrices que parecía una máscara en sí misma. «Este sitio es un umbral. El que lo cruza no vuelve igual», dijo la mujer. «Sus amigos ya están en paz. Pronto ustedes también lo estarán». Luis levantó una estaca improvisada. Aiko sujetó el libro como un escudo. Pero la mujer no atacó. Solo retrocedió hacia la penumbra y se disolvió entre las sombras, como si no hubiera estado allí nunca. Fue entonces que Luis tuvo una idea. Tomó una de las máscaras del altar y se la colocó. Aiko lo miró horrorizada. «¿Qué estás haciendo?» «Camuflaje. ¿Quieren que seamos parte?» «Pues juguemos a serlo». «Eso es una locura», dijo Aiko. «¿Tienes una mejor idea?» Ella dudó, y luego tomó otra máscara. Ambos salieron al exterior, caminando lento, entre las demás figuras. No corrieron. No temblaron. Avanzaron hacia el sendero del este. Hacia el camino de tierra que conectaba con la costa. El amanecer comenzaba a asomar, pero el cielo seguía gris. No sabían si lo lograrían. Si realmente se estaban alejando o si simplemente eran guiados hacia otra trampa. Pero cada paso que daban era una victoria. Hasta que Luis escuchó su nombre. A lo lejos. En una voz infantil. «Luis, ¿a dónde vas?» Giró instintivamente. Y allí, al borde del bosque, estaba una niña con una máscara incompleta, apenas tallada. Era su hermana menor. Pero, su hermana había muerto en México hacía 3 años. Luis gritó. Y entonces todo volvió a oscurecerse. El sol ardía sobre el mar como una lámpara cruel. Luis despertó en la orilla. Solo. La máscara seguía sobre su rostro, pero rota, astillada, como si alguien, o algo, hubiera intentado arrancársela mientras dormía. Tenía sangre seca en los brazos, cortes que no recordaba, y los pies desnudos cubiertos de barro y hojas. No sabía si era de día o de noche. Ni cuántas horas, o días, habían pasado. Se incorporó con esfuerzo.
A su alrededor, no había señales de Aiko. Ni del pueblo. Ni de las figuras enmascaradas. Solo palmeras torcidas por el viento y una extraña quietud, como si la isla entera hubiera exhalado su último aliento, o estuviera conteniéndolo, esperando. El libro que habían encontrado en la iglesia yacía medio enterrado en la arena, como si alguien lo hubiese dejado allí para que él lo volviera a encontrar. Luis lo recogió. Estaba abierto en una página que antes no recordaba haber visto. El que sobrevive lleva dentro el rostro de los que no. El viajero que vuelve lo hace con el eco del ritual. Ya no es huésped. Es semilla. Luis cerró el libro de golpe. Esto no es real, murmuró. Pero una voz, dentro de su cabeza, susurró. ¿Y si lo fue siempre? Semanas después, ya de vuelta en México, Luis intentó rehacer su vida. Volvió a su departamento. Evitó hablar con su familia. Fingió haber perdido la memoria del viaje. Decía que lo asaltaron en algún sendero de Luzón, que perdió a sus amigos en una tormenta, que fue rescatado por pescadores y llevado a una clínica rural. Tenía un papel firmado por un médico filipino. Pero no recordaba su cara. Ni cómo llegó allí. Las autoridades no insistieron. Nadie buscó a Aiko. Ni a Jun. Ni a Maribel. Ni siquiera hubo registro de su llegada a la isla. En los días siguientes, Luis comenzó a ver cosas. Primero en los espejos, sombras que llevaban máscaras. Después, en la calle, desconocidos que se detenían a mirarlo, y que al girar, mostraban rostros sin facciones. Finalmente, en los sueños, el sonido de campanas, el canto de lenguas extintas, y una niña con la cara cubierta de madera cruda que lo llamaba desde una iglesia sumergida. Una noche, ya cerca del amanecer, Luis despertó descalzo en la calle, frente a un mural sin firma. Lo habían pintado en alguna pared abandonada. No recordaba haber caminado hasta allí. El mural mostraba una isla cubierta de máscaras colgantes, con una figura solitaria parada en la orilla. Tenía un libro en las manos. Y no tenía rostro. Luis retrocedió, temblando. Y cuando giró para irse, notó que alguien había dejado una máscara de madera en el suelo, frente a su puerta. La misma que usó aquella noche en Luzón. O quizá, no la había dejado nadie. Quizá siempre estuvo allí,